Buenas tardes, buenos días a todos para los que se encuentren en Latinoamérica. Buenas tardes si los agarro en Europa o en otras zonas horarias. Espero que estén disfrutando este evento que nos trae para hablar de colaboración aumentada, de la forma en que nosotros estamos utilizando la tecnología para aumentar la colaboración entre nuestros equipos. Mi nombre es Aldo Espontón, soy director de tecnología, también trabajo como líder en el desarrollo y la investigación de inteligencia artificial en Globant. Y vengo a hablarles de algo que Martín mencionó más al principio, que es la idea de aumentar la forma en que nosotros desarrollamos en particular software. Por esto esta idea de la colaboración aumentada para desarrolladores, tanto para ayudar a los desarrolladores de forma individual como de forma colectiva. Pero mi idea es empezar a hablar con una pequeña historia previa. Estamos viviendo una gran revolución en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Como sabrán, la inteligencia artificial involucra muchísimos aspectos y es un área hoy muy, muy amplia, ¿no? Y dentro de la inteligencia artificial se están gestando como muchas revoluciones propias, ¿no? Puede ser una, por ejemplo, la revolución de la visión por computadora, que desde 2012 aproximadamente, cuando la primera red neuronal profunda venció a todos los algoritmos de visión por computadora existentes en ese momento, se plantó como la tecnología para liderar el cambio en visión por computadora. Lo mismo pasa con la robótica, desde el punto de vista del reinforcement learning, que hoy por hoy es la técnica para que un robot pueda incluso hasta descubrirse a sí mismo, descubrir las capacidades que tiene y aprender en esa línea. Pero hay una muy particular que nos toca muy de cerca como seres humanos, ¿no? Y nos toca muy de cerca en la forma que nos comunicamos. Y es lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Es una tecnología que tiene muchísimos años, es una tecnología que se viene desarrollando desde incluso antes que de los conceptos modernos, digamos, de inteligencia artificial, de deep learning, etcétera. Pero hace un par de años el procesamiento del lenguaje natural dio un giro extremo, ¿no? En particular con la presentación de algunos modelos como pueden ser GPT o BERT, para los más entendidos. Estos modelos son capaces realmente de conseguir un entendimiento profundo del lenguaje para poder, por ejemplo, generar texto que tiene sentido, generar texto que incluso puede llegar a usar definiciones inventadas o conceptos que no existen en una forma semánticamente correcta. Entonces, eso le da la potencia a las máquinas de realmente entender lo que nosotros queremos decir como seres humanos con nuestras palabras, lo que nosotros como seres humanos usamos para interrelacionarnos o intercomunicarnos, que es nuestro lenguaje. Estos modelos son muy poderosos. Cuando digo que estos modelos entienden nuestro lenguaje, es difícil explicar ese o definir ese entendimiento, pero lo vamos a definir como que estos modelos son capaces, digamos, de representar nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestras expresiones en entidades matemáticas que pueden procesar, ¿no? Y que en ese mundo matemático, en esos espacios matemáticos, las operaciones que una computadora puede realizar tienen sentido para nosotros, o el resultado de esas operaciones tienen sentido para nosotros en nuestro lenguaje. Y ese es el entendimiento que logran estas máquinas. Nosotros empezamos a trabajar e investigar en este área hace tiempo y empezamos a trabajar justamente alineados a llevar esos modelos de lenguaje, esos modelos muy potentes para entender la forma en que nos comunicamos, a lenguajes de programación, a la forma en que nosotros, como seres humanos, le decimos a una computadora qué tiene que hacer, o como en la forma en que nosotros escribimos código. Entonces, empezamos a entrenar estos ritmos con código para que empezaran a entender la relación, ahora no semántica, sino funcional entre pedazos de código. Haciendo como fast forward en el tiempo, ¿no? Y yendo hasta los días de hoy, hoy tenemos una plataforma basada en algoritmos que
es capaz justamente de entender lenguajes de programación, diferentes lenguajes de programación, código en diferentes lenguajes de programación. ¿Cómo se hace? Bueno, les decía, aplicando estas mismas ideas de procesamiento de lenguaje natural. La primer, digamos, funcionalidad grande que se obtiene con estos modelos de lenguaje que hemos desarrollado es que una máquina tenga la capacidad de entender cuando dos pedazos de código, dos porciones de código, hacen exactamente lo mismo o algo muy similar. Y eso es exactamente la misma base que los modelos de lenguaje natural, digamos, los modelos de lenguaje que pueden entender inglés, español, etc. La base de esos modelos es lo que conocemos como la vectorización de palabras, es lo que conocemos, es una técnica para, de alguna manera, representar las palabras de forma matemática y que esa representación capture un sentido semántico de cada una de las palabras, frases, documentos, etc. Nosotros hacemos lo mismo, nosotros entrenamos sistemas con casi 1.000 millones de líneas de código en diferentes lenguajes de programación para tener esa capacidad, para ganar la capacidad de poder saber si dos pedazos de código, si dos porciones de código efectivamente realizan una tarea similar o no. Y eso es la base de todo lo que nosotros hoy construimos como la colaboración aumentada, una máquina que de alguna manera entiende los pedazos de código que cada desarrollador escribe o los que son existentes en una base de código para después hacer tareas de mayor nivel. ¿Qué son esas tareas de mayor nivel? Porque hasta ahora lo único que le di a la máquina es la capacidad de entender el código. Bueno, nosotros ahí podemos ir como un paso más. Cuando nosotros a ese modelo de entendimiento de código lo hacemos trabajar en conjunto con un modelo de entendimiento de lenguaje, ¿no? De lenguaje natural, digamos, de inglés, etcétera, empezamos a ganar, digamos, bastante sinergia entre esos modelos. Podemos incluso entrenar la relación entre la representación semántica que la máquina aprendió del código y la representación semántica que la máquina aprendió de nuestro lenguaje. Y una vez que nosotros entrenamos esa relación, podemos brindar una de las grandes funcionalidades que tiene Augmented Coding, que es la búsqueda semántica de código. Vamos a ver mientras hablo unos videos con algunos ejemplitos de qué es lo que quiero decir con esto, pero la búsqueda semántica que nosotros hoy ponemos arriba de la mesa es una búsqueda un poco diferente a la búsqueda tradicional que uno hace cuando busca, por ejemplo, en Google, ¿no? Uno cuando busca en Google o cuando busca usando los motores de búsqueda que plantean los diferentes entornos de desarrollo, por ejemplo, uno lo que hace es buscar por palabras clave, ¿no? Palabras que yo sé que de repente el nombre de una función, el nombre de una clase, una determinada instrucción que se utiliza en un determinado script, en un determinado método, función, etc. Hoy lo que planteamos es una forma de buscando el significado de lo que necesito, buscando la funcionalidad de lo que necesito. Hoy tenemos plugins para distintos IDEs, para distintos entornos de desarrollo y también una versión web de la plataforma en donde nosotros podemos simplemente describir la funcionalidad que nosotros necesitamos y recibir como respuesta el código que implementa esa funcionalidad que yo le estoy pidiendo. Y de vuelta lo que está pasando es lo que les contaba al principio, ¿no? Hay dos máquinas trabajando en conjunto, dos algoritmos de inteligencia artificial, uno que me entiende a mí como lenguaje, que entiende lo que yo le pido a la máquina con lenguaje natural, y otra que entiende todo el código y entiende la funcionalidad de ese código. Y trabajan en conjunto, como les decía, son capaces de relacionar o hemos aprendido la relación entre esas dos representaciones, de forma que yo puedo pedir a la plataforma una cierta funcionalidad y la plataforma me va a devolver código que implementa esa funcionalidad. Los ejemplos que supongo están viendo tienen que ver, son ejemplos bastante ilustrativos para mostrar, por ejemplo, que si yo le pido a una máquina que quiero chequear si una frase se puede leer igual al derecho y al revés, la funcionalidad o la función que obtengo de resultado, el pedazo de código que obtengo como resultado, es una función para chequear si un string, si una lista de caracteres es un palíndromo o no. Y eso es básicamente la definición que yo le pedí y se verá que en el código nunca está mencionada ninguna de las palabras que yo estoy usando en la búsqueda. Simplemente se aprendió la relación semántica entre lo que yo le estoy pidiendo a la máquina y lo que implementa ese pedazo de código. Lo mismo pasa con el otro ejemplo, el primero era en Java, el segundo en C#. En un ejemplo yo le estoy pidiendo
quiero calcular números o quiero que me des los números que solo pueden ser divisibles por sí mismos, y bueno, y entre uno. De vuelta estoy usando una definición de una funcionalidad y lo que obtengo es una función que me da números primos, que es exactamente la definición que yo estoy usando. En ningún momento yo le dije a la máquina que esa era la definición de los números primos y que ese método estaba relacionado con esa definición. Simplemente la capacidad de haber aprendido la relación semántica entre lo que yo estoy explicando, lo que yo estoy pidiendo y lo que obtengo como código, es lo que hace heurística para saber que cuando yo genero una pieza de documentación que es generada completamente de la nada, simplemente seleccionando palabras de un determinado vocabulario, esa documentación tiene sentido. Y lo bueno es que este tipo de métricas nos ayuda a comprobar que efectivamente los modelos de generación de documentación que tenemos generan documentación que tienen sentido, generan documentación, como ven en los ejemplos, frases que tienen sentido y que al mismo tiempo expresan la funcionalidad del código que le damos como entrada. Entonces, en resumen, esto nos permite, este tipo de plugins, este tipo de IDE, toda esta plataforma de Augmented Coding nos permite acercar a los desarrolladores toda esta revolución de procesamiento de lenguaje, toda esta revolución de entendimiento profundo de la forma en que nosotros como seres humanos nos comunicamos, que nos da hoy el Deep Learning y la inteligencia artificial. Augmented Coding es hoy uno de los pilares en los que nosotros basamos nuestra reinvención de la industria, nuestra forma de buscar hacer software, que básicamente desarrollar software está en el corazón de lo que hacemos día a día en Globant, de la mejor manera posible para hacerlo más rápido, más eficiente, más mantenible y con menos errores. Les agradezco por la atención, espero que les haya interesado la charla, era traer un poco más de charla en particular tecnológica en el entorno de AI, era interesante en el contexto del evento de hoy. Les agradezco a todos, saludos desde aquí, desde Montevideo, y espero que tengan un muy buen resto de jornada. Hasta luego.